Si eres un apasionado del género literario del terror, del miedo, del suspenso, que logre mantenerte siempre inmerso en la lectura, donde se implementen el uso de simbolismos que puedan captar tu atención de manera amena, de verdad te invito a que te quedes hasta el final del video porque tengo una lectura que estoy muy seguro que va a ser de tu agrado y que te va a gustar. Hoy vamos a seguir hablando del género literario del terror, del miedo y del suspenso y traigo por acá a El Rey de Amarillo de Robert W. Chambers. Ok, en el video pasado o en el antiguo que subí, el cual hablo sobre Edgar Allan Poe, sobre sus obras, etcétera, ¿no? Mencioné que yo no soy muy adepto de este género literario. Y también expliqué que quizás era porque yo era bastante temoroso o miedoso respecto al tema, ¿no? A lo sobrenatural. Sin embargo, hace 2 meses, me acuerdo muy bien, vi a un excelente precio este libro en una de las librerías que está aquí en mi pueblo. Bueno, no es librería, es una papelería y que de vez en cuando tiene muy buenos libros. Ok, yo jamás en mi vida había escuchado El Rey de Amarillo. De verdad que yo respecto a la literatura de este género no tengo casi nulo conocimiento. Los únicos que yo había escuchado es a Lovecraft, a Edgar Allan Poe y también a Stephen King, ¿no? De resto, para mí, los demás exponentes sobre el tema, de verdad que prácticamente lo desconozco todo. Sin embargo, cuando vi este libro, logré ver que aquí había como que una recomendación que hizo Lovecraft. Entonces, bueno, al ser recomendado por Lovecraft, la verdad es que me llamó bastante la atención. No lo compré al momento, sino que subí, busqué reseñas y de verdad que hay muy pocas reseñas sobre este libro. De verdad que sobre este libro me atrevería a decir en YouTube hay como 6 o 7 videos a lo máximo, ¿no? Y usualmente hablan de cada cuento que está aquí, no del libro en general. Ahora bien, cuando me decidí a comprar el libro, quiero contar una anécdota rapidito, es que cuando fui a comprarlo, primero cuando ya había adquirido el libro y estaba pagando en la caja, se fue la luz. Cuando se va la luz, comienzo a sospechar, digo, ¿será algo del destino que no quiere que compre este libro? ¿Quién sabe? Y cuando llega la luz de la planta, la luz artificial, paso la tarjeta y mi tarjeta no pasaba por nada del mundo. Así que yo dije, bueno, definitivamente no vale la pena para mí comprarlo, no me conviene. Sin embargo, realmente tuve bastante curiosidad, así que bueno, pude regresar y después de como de 2 intentos más de que pasara la tarjeta, pude comprar El Rey de Amarillo. Ahora bien, les explico. Este fue escrito por Robert W. Chambers. De verdad no me voy a introducir mucho explicando su biografía, sino que se puede decir que era un escritor que comenzó a publicar sus artículos a finales del siglo XIX y a principios del siglo pasado, el siglo XX. Es perteneciente a una clase acomodada, una clase media americana, y su vida siempre fue apasionada por lo que vendrían siendo el misterio, el terror, lo sobrenatural, y de verdad que su pasión se puede observar en la elaboración de cada una de estas páginas. Ahora bien, El Rey de Amarillo, particularmente el nombre Rey de Amarillo o el mundo ficticio donde él vive, que es Carcosa, no le pertenece a él, fue escrito mucho tiempo antes por un escritor que, si no me equivoco, se llamaba Ambroise Bierce, que un relatista había sacado un relato donde hablaba sobre un tal supuesto Rey de Amarillo, una entidad cósmica de terror cósmico, y lo que hizo nuestro autor el día de hoy, en esta obra, fue expandir básicamente al Rey de Amarillo. Ahora bien, este es un libro, o mejor dicho, una obra de teatro repartida en diferentes cuentos cortos, unos más largos y otros más cortos, pero son cuentos, ¿verdad? Ninguno excede lo que vendrían siendo las 30 páginas, a lo que a mí parece, o lo que yo recuerdo, ¿no? Ahora bien, cada cuento está separado, es diferente el uno a los demás, sin embargo, siempre hay algo que los une, el cual es la lectura del Rey Amarillo, porque el Rey Amarillo es un libro adentro de otro libro, ¿verdad? Los personajes que se involucran en estos cuentos
leen un libro el cual tiene el mismo nombre, que usualmente los lleva a la locura, al pánico y a desgracias y tragedias que afectan su vida por completo. Ahora bien, los 5 cuentos de este libro originales son, vamos a ver si se ven, El signo amarillo, El reparador de reputaciones, La de Moselle Dietz, La máscara y El patio del dragón. Son 5 cuentos originales y los demás que aquí aparecen son otros relatos y otros cuentos del autor que fueron implementados e introducidos aquí en esta edición. Sin embargo, no sé si todas las ediciones tienen los otros cuentos que yo tengo. Sin embargo, me atrevería a decir que es una completa pena que no los tengan, porque de verdad que de este autor, para mí, todo es una joyita. Ahora bien, vamos a hablar sobre el terror que aparece aquí en este libro. Primero que nada, quiero decir que si crees que es un libro que te va a causar mucho miedo, mucho temor, pues estás equivocado. Me atrevería a decir que esto es más suspenso y misterio que precisamente terror, ¿no? Yo, que soy muy asustadizo, no logré asustarme muchísimo. Sin embargo, sé que esto entra en la categoría del terror cósmico, del cual yo tengo profundo desconocimiento. Y sé que el terror cósmico abarca mucho más allá de lo que vendría siendo como problemas psicológicos, descripciones, trastornos mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad, no soy un experto en la materia, y si alguien quiere hacer una crítica positiva y explicarme mucho mejor de qué trata este género literario del terror cósmico, de verdad que eso lo agradecería mucho. Ahora bien, vamos a hablar sobre los primeros 5 relatos, el cual el signo amarillo, de verdad, creo que el signo amarillo es una introducción a lo que vendría siendo la prosa o la manera de escribir de nuestro autor, porque de verdad no lo considero, y por muy lejos, la mejor obra de este Rey de Amarillo. Pero el que le sigue, el cual es El reparador de reputaciones, es un cuento pero maravilloso. Aquí podemos observar como un personaje que a principio consideramos que puede ser cuerdo, vamos viendo cómo va asumiendo posturas un poco paranoicas, un poco locas, ya que él plantea que a través de ciertos actos que ellos van a hacer, va a convertirse en el príncipe heredero de Carcosa, que es el mundo ficticio del Rey de Amarillo. Una cualidad es que todos los personajes, cuando leen El Rey de Amarillo o abren El Rey de Amarillo, usualmente se adentran en un mundo de locura, de paranoia, muchas tragedias comienzan a sucederles, comportamientos erráticos, comportamientos violentos, y todo esto lo podemos observar en el reparador de reputaciones. De verdad que es un cuento muy bueno. No precisamente es terrorífico, pero sí te aseguro que cuando los estés leyendo vas a tener como que la piel de gallina, los pelos de punta, y vas a estar muy inmerso en la lectura, porque de verdad te atrapa al momento. También tenemos la de Moselle Dietz, creo que es francés, de verdad mi pronunciación es horrible. La máscara y En el patio del dragón también son otras obras que, bueno, yo me atreví a calificar bajo mis criterios, no tienen que ser los tuyos. Al signo amarillo le di 6 de 10, al reparador de reputaciones le di 9 de 10, a la de Moselle Dietz 8 de 10, y a la máscara le di un 8 de 10. El patio de dragón, que es la novela final de lo que vendrían siendo los cuentos originales involucrados en El Rey del Amarillo, me gustó muchísimo porque tiene una narración maravillosa, atrapante, que también te puede mantener inmerso en la lectura. Sin embargo, el final no... Está lloviendo. El final no me cautivó por completo, y creo que ese es el principal problema de este autor, y es lo que yo podría decir que le critico, que su narrativa, el transcurso, el desarrollo de la trama es maravilloso todo. Como dije, vuelvo y repito, te atrapa al momento que comienzas a leerlo. Sin embargo, muchos de sus finales son un poco flojos, por así decirlo. Incluso algunas de sus cuentos y sus relatos no tienen un final que sea precisamente cerrado, ¿no? Sino más bien abierto, y la verdad a mí me gusta verle lo positivo a todo, y considero que, a pesar de que a mí me gusta siempre leer un final determinante a lo que estoy leyendo, cuando es abierto, pues suelo imaginarme un final que esté más acorde a lo que vendría siendo mis gustos y preferencias. Pero ahora bien,
¿Por qué yo dije que era una lástima que no te hayan implementado en la edición del Rey Amarillo otros cuentos del autor? Y es porque él tiene tiene tres más que para mí son maravillosos, pero voy a hablar sobre uno nada más, el cual es El Hacedor de Lunas. Mira, no importa si no tienes el Rey de Amarillo, ¿ok? Léete El Hacedor de Lunas. Léete, por favor, El Hacedor de Lunas, que es una completa joya en el campo literario y sobre todo en el campo de los cuentos y los relatos. Porque este no es precisamente terror, sin embargo, sí es como de suspenso, sí es de misterio, y te aseguro que apenas comiences a leerlo no te vas a despegar. Y son, si no me equivoco, entre 26 y 27 páginas. No, más, son como 50 páginas. Me equivoqué al principio que dije que ninguno superaba las 30 páginas. Son como 50 páginas, más o menos, 50, 40. Pero de verdad que es una completa joya ese cuento, porque cuando comencé a leerlo, mira, me maravillé por completo. Ahora bien, sobre la forma de escribir de nuestro protagonista, es una forma de escribir antigua, prácticamente tiene matices muy intelectuales, matices románticos, matices poéticos, tiene muy buenas descripciones, sin embargo también sabe implementar lo que vendría siendo el suspenso, y lo que me gusta es que podemos ir observando como la mayor parte de los cuentos están relatados en primera persona, podemos ir viendo cómo las personalidades van degenerándose, van convirtiéndose en psicópatas, en sociópatas, en locos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como lo estamos viviendo y lo estamos leyendo en primera persona, podemos observar la narrativa de una manera muy exquisita y podemos sentir que nosotros somos parte de lo que vendría siendo la novela. Y también comparte este autor una similitud con Edgar Allan Poe, que fue la que dije en el video pasado, y es que a pesar de que todos los cuentos tienen su matiz, tienen el matiz personal, tienen sus características que te permiten identificar que cada cuento fue escrito por el mismo autor, sin embargo, cada trama, cada personaje es totalmente diferente, lo que es un total beneficio, porque cuando lees un cuento diferente no sabes qué vas a esperarte. Sabes que vas a tener terror, sabes que vas a tener suspenso, sabes que vas a estar inmerso en la lectura, sin embargo ni te imaginas cuál va a ser la trama, ni el desarrollo de los personajes y bueno, sobre todo el final, que en su mayoría a veces no están ni siquiera culminados. Ahora bien, de los otros cuentos que están involucrados aquí en mis relatos está lo que vendría siendo Una agradable velada, muy bueno, le puse un 9,5 y no le puse un 9 y el mensajero. El mensajero de verdad que estuvo a esto de ser mucho mejor que El Hacedor de Lunas. De verdad que estuvo a esto de ser muchísimo mejor que El Hacedor de Lunas y otros relatos involucrados aquí en esta edición. Lo que sucede es que el final, de verdad, tiene un final cerrado, sin embargo, yo no logré entenderlo mucho. No sé si me faltó comprensión al momento de leerlo, no sé si que tuve que prestar atención a diferentes aspectos en la lectura, porque este libro está repleto de simbolismo, o sea, tiene simbolismo, tiene referencias, tanto intelectuales y mitológicas, que de verdad yo desconozco sobre el tema y puede ser que haya pasado desapercibido ciertas características que me hayan permitido poder comprender mucho mejor el final. Sin embargo, de verdad que le doy un 9,5 al mensajero porque es maravilloso, o sea, tiene que ver con muertos que reviven y bueno, de verdad que se los recomiendo full, full, full. De verdad que yo me compré este libro no esperando mucho de él, esperando no terminarlo, por así decirlo, sino leerlo únicamente hasta la mitad y aburrirme o quizás aterrorizarme, pero fue todo lo contrario. De verdad que me sorprendí muchísimo, me llevé una grata y muy grata lectura y me encanta realmente cuando uno puede sumergirse con total profundidad y sin distracciones en lo que estamos leyendo y sobre todo sentir que estamos viviendo todo lo transcurrido en el desarrollo de las diferentes tramas de los cuentos.
Y aquí puse, ¿no? Al final puse que de verdad que me había sorprendido y de verdad que es muy, muy, pero muy buen libro. Ahora bien, ¿se los recomiendo? Sí. Si tú eres una persona que está buscando tener experiencias terroríficas, de verdad no creo que sea lo tuyo. De verdad no lo es porque comparado con otros autores tipo Lovecraft y no sé, Stephen King, que por lo que he escuchado, no los he leído, sí te causan más temor, más miedo y son más sobrenaturales. Así que si estás buscando emociones fuertes de terror, de verdad que este libro creo, y en lo personal, que no es lo que buscas. Pero si eres adepto a lo que vendría siendo el suspenso, al entretenimiento, al, a todo lo que está relacionado con el suspenso, de verdad que mira, te lo recomiendo al 120%, de verdad que no te vas a arrepentir. Así que bueno, si puedes ver esta edición de Abraxas y esta misma, cómprala, es económica, a mí me costó $4,5 y porque está aquí con los cuentos que dije. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, creo que me excedí demasiado, de verdad que voy a intentar para los próximos videos ser un poquito más concreto y un poco más corto, sin embargo me gusta bastante hablar y bueno, creo que en la literatura también se trata mucho de hablar. Así que bueno, sin más que decir, me despido, espero que haya sido un total agrado su video y ya saben, si tienen la oportunidad de conseguir o comprar este libro, pues no la desaprovechen. Y nos vemos en un próximo video.